Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Y Dios está aquí en esta mañana, podemos sentirlo. Podemos sentir su presencia en medio nuestro. Y nos regocijamos por eso. Dios está en esta casa. Y para mí, como siempre, es un gozo poder estar aquí, traer la palabra. Y espero que en esta mañana el Señor pueda hablarnos. Quiero dar gracias a los pastores por esta maravillosa oportunidad que nos regalan de poder estar aquí con ustedes una vez más. Y yo quiero que vayamos a la palabra para ganar tiempo. Al profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 55. Vamos a tener un fundamento en esta mañana para así traer una reflexión de la palabra. Yo espero que en esta mañana Dios nos hable. Isaías capítulo 55, a partir del verso 10, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Yo oro para que en esta mañana, esta palabra que vamos a traer, Señor, esta palabra que vas a traer a través de mí, sea una palabra que nos empodere, que nos fortalezca, que nos lleve a otra dimensión, Señor, y que podamos caminar en ella. Declaramos, Padre, que los cielos continúan abiertos, Señor, y que tu palabra fluye como fluyen los ríos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo? Y yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema el poder de la palabra dada. Diga conmigo, el poder de la palabra dada. Yo estaba analizando mientras escuchaba la adoración y pensaba, el Espíritu Santo me traía esta palabra, y es que si en el 2021, que estamos ya a días del 2021, nosotros queremos sobrevivir, y hablo más en una forma espiritual. Si queremos sobrevivir, necesitamos como nunca antes abrazarnos a la palabra de Dios. Creer lo que Dios está diciendo a su iglesia y permitir que lo que Dios nos ha dicho provoque cosas positivas y de bendición para nosotros y para aquellos que nos rodean. Y cuando yo voy a hablar en esta mañana acerca del poder de la palabra dada, yo lo que voy es hacer una reflexión acerca de cuando Dios le habló a alguien, esa palabra no solamente se cumplió, sino que esa palabra provocó algo en esa vida. Porque yo creo que si Dios te habla, esa palabra que Dios te da tiene que provocar algo en tu vida. Cuando Dios nos habla, trae cambios permanentes en nosotros. Dios no puede hablarte y tú permanecer siendo el mismo. Cuando Dios te habla, Dios quiere que tú cambies, que tú seas transformado, que tú seas renovado en otro hombre o en otra mujer. Yo quiero iniciar esta reflexión de la palabra definiendo cuáles son las formas de la palabra de Dios según la Biblia. O sea,
cómo Dios en la escritura, valga la redundancia, usa la palabra. Número uno, Dios usa la palabra como decreto. Cuando usted va a la Biblia, usted se va a encontrar con los decretos de Dios. Y un decreto es una decisión tomada por una autoridad. Un decreto es algo que se habla, es algo que se tiene que hacer, es algo que se dice para que se ponga por obra. Y es ley de gobierno. Es decir, que cuando Dios da un decreto, esa palabra que Dios soltó, que Dios desató, tiene un cumplimiento. Por eso es que usted tiene que estar tranquilo. Si Dios le dio una palabra en algún momento determinado de su vida, usted tiene que confiar que esa palabra se va a cumplir. Porque como dice la Escritura, Dios no es hombre para mentir. Dios no se arrepiente de lo que dijo. Si Dios te dio una palabra, puedes caminar en ella y creer que esa palabra tiene un cumplimiento profético en el tiempo de Dios. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1, verso 3, la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Cuando va a Génesis 1:24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y qué pasó? Y fue así. Ahora, ese fue así, da como un hecho que el decreto que Dios dijo se tenía que cumplir. Y un decreto de Dios es una palabra de Él que hace que algo suceda. Todo lo que Dios decreta en su palabra tiene que cumplirse, alabado sea el Señor. Entonces, número uno, Dios utiliza la palabra, valga la redundancia, en la Escritura como un decreto. Número dos, están las palabras de Dios de comunicación personal. Y la palabra de comunicación personal lo que hace es indicar que Dios habla directamente al ser humano. O sea, Dios hablando sin intermediario. Y dijo un predicador en cierta ocasión que si el diablo, le hablaba a Walter Mercado, ¿cómo Dios no le va a hablar a sus hijos? Quiere decir que Dios en la Escritura le habló directamente a sus hijos en el momento que él tenía que hacerlo. Cuando usted va al libro de Génesis capítulo 2 verso 16, dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y este término diciendo lo que está indicando es que Dios le estaba hablando directamente al hombre. Ahora usted dirá, bueno, Génesis capítulo 2, el pecado todavía no había entrado. Pero cuando usted va al libro de Génesis capítulo 6, ya el pecado había entrado y tenemos a Dios igualmente hablándole a Noé. Quiere decir que Dios habló antes de que el pecado entrara, pero sigue hablando a pesar de que el pecado entró en la humanidad. Dios le habló a Noé personalmente para indicarle lo que iba a hacer en su generación. Dios sigue hablando. Y Dios quiere hablarle a su iglesia. Dios quiere que la iglesia tenga sus oídos prestos a la palabra del Eterno. Hay una tercera forma en que Dios usa la Escritura o usa la palabra. Y son las palabras de Dios pronunciadas por labios humanos. Eso quiere decir, cuando Dios utilizaba o utiliza a un hombre, la boca de un hombre, para hablarle a una nación o para hablarle a otra persona. Y eso usted lo ve relatado en toda la Escritura, por ejemplo, a través de los profetas. Pero también lo ve en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 12, cuando Dios le dice a Moisés, pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¡Wow! Dios le está diciendo a Moisés, yo voy a hablar por tu boca. Dios le está diciendo a Moisés, tú serás mi vaso, tú serás mi instrumento. Usted conoce que Moisés comenzó a decirle, Señor, pero yo no puedo, yo soy tartamudo. Pero en principio Dios le estaba diciendo a Moisés, yo quiero usar tu boca.
Y yo quiero que usted entienda, iglesia, que así como Dios quiso usar y usó la boca de Moisés para hablarle al pueblo y para hablarle al faraón, Dios quiere usar tu boca en esta generación para que tú le hables a aquellos que no conocen de Él. Y número 4, Dios usa la palabra dada o la palabra profética. Y la palabra dada o la palabra profética es cuando Dios te da una palabra a través de la escritura, personalmente o a través de un profeta para empoderarte y llevarte a otro nivel. La palabra dada por Dios tiene poder para sacarte de la crisis, para darte nuevos proyectos, para direccionarte para nuevas asignaciones. Y la Biblia está llena de casos donde Dios en un momento determinado le dio una palabra dada a un hombre o a una mujer que lo sacó de su zona de confort. Cuando usted va a Génesis, capítulo 12, usted se encuentra con un hombre llamado Abraham. La Biblia dice, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, que Dios le da a Abraham 7 palabras proféticas que empoderaron a este hombre. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que Dios le está diciendo a Abraham, voy a comenzar un proceso contigo. Pero ese proceso que voy a comenzar contigo tiene que ser separado de todo lo que te arraiga, de todas aquellas cosas que te dan seguridad. Voy a sacarte de lo que te da seguridad para llevarte a una tierra que tú no conoces y ahí te voy a multiplicar y ahí te voy a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque Dios en diferentes momentos tiene que sacarnos de nuestra zona de confort. A veces estamos muy cómodos como estamos. A veces estamos muy tranquilos donde estamos y Dios está diciendo, yo quiero sacarte de ahí porque quiero llevarte a una nueva dimensión. Yo quiero sacarte de ahí porque quiero empoderarte para una nueva misión. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dice, primera promesa, y haré de ti una nación grande. Lo primero que Dios le promete a Abraham es tierras y descendientes. Número 1, primera promesa. Segunda promesa, y te bendeciré. Ahora, esta palabra y te bendeciré ocupa al menos 3 escenarios. Número 1, la bendición económica. Número 2, la bendición física, o sea, la salud. Y número 3, la bendición espiritual. Tercera promesa, Dios le dice, y engrandeceré tu nombre. Lo que está diciéndole Dios a Abraham, y lo dicen otras versiones, le está diciendo, yo te voy a hacer famoso, Abraham. Ahora, cuando usted va a la historia de Abraham, usted se da cuenta que Abraham actualmente es el padre de la fe de las 3 religiones más grandes que existen: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Los 3 reconocen a Abraham como el padre de la fe de su religión. Quiere decir que Dios hizo a Abraham famoso. Dios engrandeció su nombre. Alabado sea el Señor. Cuarta promesa, y serás de bendición. O sea, no solo te voy a bendecir, sino que tú serás bendición para otros. Quinta promesa, bendeciré a los que te bendijeren. Sexta promesa, y a los que te maldijeren maldeciré. Séptima promesa, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta palabra profética, usted sabe que se iba a cumplir a través de Cristo. Y Dios le da a Abraham 7 promesas en el libro de Génesis 12, del 1 al 3. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué hicieron estas palabras proféticas en la vida de Abraham? ¿Qué provocó
Y la pregunta es, ¿qué provocó la palabra dada? ¿Qué es lo que estamos hablando en esta mañana? En la vida de Abraham. Número uno, lo primero que provocó en la vida de Abraham fue que lo sacó de la idolatría. Diga conmigo, lo sacó de la idolatría. Josué capítulo 24, verso 2 dice que Abraham, antes de conocer a Dios, era un adorador de dioses extraños. Pero Dios le dio una palabra que lo cambiaría para siempre. Lo primero que hace la palabra profética es que te saca de tu vida de pecado. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, antes quizás eran mentirosos, otros quizás engañaban, otros quizás eran idólatras, otros quizás eran alcohólicos. No sé cuál es tu escenario de donde Dios te sacó. Lo que yo sé es que un día Dios te habló. Y cuando Dios te habló, te sacó del atolladero en el que te encontrabas tú y en el que me encontraba yo. Porque si Dios tiene algo especial es que cuando Dios nos habla, lo hace con el propósito de sacarnos del atolladero. Alabado sea el Señor. Abraham fue sacado. Lo primero que hizo la palabra dada en la vida de Abraham fue que lo sacó de la idolatría. Número 2, la palabra dada hizo que Abraham esperara desde la palabra dada hasta el cumplimiento. Quiere decir que la palabra profética, la palabra que Dios te da, la palabra que Dios te está dando, es una palabra que Dios quiere que haga en ti, que desarrolles paciencia. Porque hay gente que Dios le dice hoy, te voy a prosperar. Y vamos a suponer que le dijo eso. Y estamos esperando que caiga un maletín lleno de dinero del cielo. Y Dios tiene su tiempo para cumplir el propósito. Y usted tiene que esperar. Abraham esperó 25 años la promesa de Isaac. Y note cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 4. Pablo dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Usted entendió eso? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dios le había hablado y le había dicho, te voy a dar descendientes. Pero Abraham veía la realidad. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que él tenía más de 75 años. La realidad era que Sara tenía más de 65 años y era estéril. La realidad era que Abraham ya había perdido la fuerza. Sin embargo, él creía en esperanza contra esperanza. Yo sé que hay una realidad que estoy viendo, pero hay una palabra por encima de esa realidad. ¿Sabe por qué? Porque tu realidad no es tu verdad. Tu realidad puede hacer que tú en este momento estés enfermo. Esa puede ser la realidad. Y yo no lo voy a poner en duda. Sin embargo, no es tu verdad. Porque tu verdad es que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió y se entregó. Y no solamente por nuestros pecados, sino para sanar nuestras enfermedades. Tu realidad puede hacer que tú estés en problemas económicos, tengas deudas. ¿Cuántas deudas no ha dejado esta pandemia? Esa puede ser una realidad, pero no tu verdad. Porque tu verdad es que Pablo dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. La realidad es una cosa, pero la verdad está por encima de la realidad. Por eso fue que la mujer de Sunén con su muchacho muerto le preguntaban cómo va todo y ella decía todo va bien. Había una realidad de que su hijo había muerto, pero había una verdad y era que Dios podía resucitarlo. Alabado sea Dios. La palabra dada a Abraham
No solamente le dio paciencia, sino que lo volvió riquísimo. Y la palabra riquísimo es el superlativo de rico. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, usted sabe que Abraham era rico. Pero cuando le creyó a Dios, Dios lo hizo riquísimo. ¿Dónde dice eso? Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y yo no estoy diciendo que todo el que está aquí vamos a ser riquísimos. Lo que estoy diciendo es que Dios te puede prosperar, que Dios es un Dios que prospera. Dios no es un Dios que alaba la pobreza. Dios quiere sacarnos de las deudas. Dios quiere darnos provisión. Dios quiere que vivamos, alabado sea Dios, una vida holgada. No hay que alabar la pobreza. Abraham creyó la palabra y esa palabra dada provocó no solamente paciencia, no solamente fue sacado de la idolatría, sino que también Dios lo prosperó. Alabado sea el Señor. La palabra dada provocó en Abraham fe. Diga conmigo fe. Y usted sabe que cuando usted va al griego, la palabra fe es la palabra pistis, que quiere decir, es pues la fe, la convicción. ¿Cómo es que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. Ahora, cuando usted va al hebreo, la palabra fe es la palabra emuná. Y la palabra emuná significa convicción innata por la percepción de una verdad que ha sido recibida. Lo voy a repetir. La fe, emuná, es la convicción innata por la percepción de una verdad que ha sido recibida. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Abraham recibió una verdad. Y esa verdad que recibió de parte de Dios, él la volvió parte de su naturaleza. Y mientras él estaba haciendo esa verdad parte de su naturaleza, él caminaba en fe, creyendo aún sin ver a aquel que le había hablado. La palabra de Dios en Abraham provocó fe. Y Dios quiere que la palabra que tú lees, la palabra que Él te da, la palabra que Él te ministra, provoque fe en tu vida para avanzar en un mundo que necesita más fe que nunca. Si queremos sobrevivir al 2021, necesitaremos amarrarnos a la palabra de Dios, pero necesitaremos fe para caminar sobre las aguas. ¿Sabe por qué? Porque yo no seré un profeta de desgracia, pero vienen años difíciles. Vienen años complicados. Y la iglesia tiene que estar preparada. Y la iglesia tiene que agarrarse firme a las promesas de Dios. Porque Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, pero tú tienes que poner de tu parte y es creerle a Él. ¿O usted cree que este año 2020 ha sido un año fácil? Hay gente que ha tenido que cerrar sus templos. Hay gente que ha tenido que cerrar sus negocios. Hay gente que han perdido sus empleos. Hay personas que han perdido a su familia. Sin embargo, Dios te ha guardado. Alabado sea el Señor. Y si queremos sobrevivir a lo que viene, necesitamos crecer en fe. Aleluya. Abraham, la palabra dada, provocó fe. Número 5, la palabra dada en Abraham provocó valentía. Wow. Ya el tiempo se me fue, pero nada. La palabra dada provocó valentía en la vida de Abraham. Génesis capítulo 14 dice que Abraham venció a 4 reyes con sus ejércitos. Y usted sabe, o sea, Abraham venció 4 reyes y esos reyes tenían ejércitos poderosos. ¿Y usted sabe con cuánta gente lo venció Abraham? Con 318 criados que habían sido criados en su casa. Usted sabe lo importante de usted criar gente en la iglesia, de usted formar gente, de usted formar discípulos. Abraham formó a sus 318 muchachos. Y cuando estos ejércitos se llevaron a Lot y se llevaron a sus mujeres, Abraham dijo, no, vamos a buscarlo.
¿Sabe por qué? Porque la palabra que Dios te da provoca en ti valentía. La palabra que Dios te da, la palabra profética que Dios te da, esa palabra provoca en ti que el espíritu de temor salga. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Número 6. La palabra dada hizo que Abraham entregara lo que más él amaba. Cuando usted va a Génesis 22, la Biblia dice que Dios probó a Abraham, ¿sí o no? Y si Dios probó a Abraham, te va a probar a ti. Ahora, la palabra prueba, una de las definiciones de la palabra prueba, ¿usted sabe cuál es? Es estar parado a la puerta de tu milagro. La prueba llega, pero el milagro viene atrás, ahí. Y Abraham fue probado y Dios le dijo, entrégame a tu único Isaac. Vete a los montes de Moría donde yo te enseñaré y sacrifícamelo. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a su muchacho, caminó hasta el monte Moría, le dijo a sus criados, espérenme aquí, que mi muchacho y yo iremos, adoraremos, pero volveremos. En pocas palabras, yo no sé lo que Dios va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo, pero yo vuelvo con mi muchacho. Alabado sea Dios. Ahora la pregunta que usted se hace es, ¿quién era Isaac para Abraham? Isaac para Abraham era el amor de su vida. Isaac para Abraham era su hijo predilecto. Isaac para Abraham era su único hijo según la promesa. Isaac para Abraham era el cumplimiento profético de Dios. Isaac para Abraham era el retoño de su virilidad. O sea que cuando Abraham veía a Isaac, le decía a Sara, Sara, todavía yo estoy vivo. Era el retoño de su virilidad. Pero Isaac pudo haberse convertido en un obstáculo en la relación de Dios y Abraham. Pero Abraham lo entregó en el altar diciendo, Dios, tú eres más importante para mí. ¿Y usted sabe lo que pasó? Abraham tomó el cuchillo, lo levantó y Dios le habló, le dijo, ya no lo hagas porque yo sé que tú eres capaz de hacer eso y más por mí. ¿Y sabe cómo Dios lo llamó? Dios lo llamó su amigo. Porque en un momento determinado entregó lo que más él amaba. Entonces la palabra de Dios provocó en Abraham salida del pecado, provocó en Abraham paciencia, provocó en Abraham provisión, provocó en Abraham que él entregara lo que más amaba. Ahora, ¿qué está provocando la palabra de Dios en tu vida? Es la pregunta en esta mañana. Porque la palabra de Dios tiene que provocar algo. Tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú tienes que cambiar, tú tienes que transicionar. Alabado sea Dios. Voy avanzando. Cuando usted va al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, ahí hay una historia impresionante. La Biblia habla de 3 reyes que salieron a la guerra. Estos 3 reyes fueron el rey de Israel, el rey de Edom y el rey de Judá. Pero pasó algo, que mientras ellos iban camino por el desierto, el agua se le terminó. No tenían agua ni para sus animales, ni para su ejército. Y el rey de Israel, que era un impío, dice, que Jehová nos ha llamado a estos 3 reyes para entregarnos en el desierto en manos de nuestros enemigos. ¿No le parece eso conocido? Que a veces estamos pasando por un momento difícil y lo primero que pensamos es que Dios nos entregó. ¿Cómo va a ser que Dios nos entregó? Si Dios te ama, si Dios tiene planes contigo, pero a veces es necesario que pasemos por momentos difíciles. Y este rey dice, que el Señor nos ha entregado en manos de nuestros enemigos para que muramos de sed. Pero Josafat, que era un hombre pío, que era un hombre de Dios, dijo, no habrá aquí profeta de Dios
que tenga una palabra de Dios en su boca? Y alguien dijo, sí, por ahí anda Eliseo, hijo de Safat. Y él dijo, pues tráiganlo si tiene palabra de Dios. Y cuando Eliseo llegó, lo primero que le dijo al rey de Israel, ¿por qué tú no vas a los profetas de tu madre y de tu padre y me dejas a mí tranquilo? Si no fuera por el rey Josafat, yo a ti ni te mirara a la cara. Ese hombre tenía valor. Y cuando este hombre dijo esta palabra, pero tráiganme, dijo, pero tráiganme un tañedor. Y un tañedor es un hombre con un instrumento de música, un músico. Y el tañedor comenzó a tocar, y mientras él tocaba, la escritura dice que vino palabra de Jehová para la vida de este profeta. Y él dijo, así dice Jehová. Mire lo que dijo, mire la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios? Número 1, haced en este valle muchos estanques. Pero está en un desierto. Y Dios le está diciendo que en ese desierto comiencen a cavar y a hacer hoyos. La primera palabra que Dios le da es que hagan estanques en aquel valle. La segunda palabra que le dice, pero no verán lluvia, ni verán viento. Ay, ay, ay. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo? Este valle, número 2, este valle será lleno de agua. Número 3, la palabra de Dios, ustedes beberán y vivirán. Y número 4, entregaré en sus manos a sus enemigos. Esa fue la palabra profética, la palabra dada. Hagan estanque, porque cuando Dios te da una palabra, Él te direcciona para que haga algo. Tiene que hacer algo. Están en un desierto, comienza a cavar. Ahora, ¿qué provocó en estos 3 reyes la palabra dada? Número 1, provocó fe. ¿Saben por qué? Porque ellos comenzaron a cavar. Y en medio de aquel desierto, imagínate la gente diciendo, pues esta gente se están volviendo loca. Porque están en un desierto, el sol está afuera, no hay señales de lluvia, pero ellos están haciendo hoyos de que esos hoyos se van a llenar de agua. Ellos creyeron en la palabra. ¿Qué tú estás haciendo? Yo no sé lo que tú estás haciendo con la palabra de Dios. Pero si tienes que cavar, comienza a cavar. Si tienes que correr, comienza a correr. Si tienes que, no sé, si tienes que emprender en este año, comienza a emprender. Yo no sé lo que vas a hacer, pero comienza a hacer algo. Alabado sea Dios. Ellos comenzaron a cavar, a hacer hoyos. Lo segundo que provocó la palabra dada fue adoración. ¿Sabe por qué? Porque a la hora del sacrificio, a las 9 de la mañana, donde ellos presentaban ofrendas y adoraban a Dios, ¿sabe lo que pasó? Que de la montaña comenzaron a bajar unos torrentes de agua y esos estanques comenzaron a llenarse. ¿Sabe cuándo comenzaron a llenarse? Cuando ellos comenzaron a adorar. Wow, la palabra dada provocó en estos hombres adoración. ¿Qué provocó la palabra dada? Que Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. La palabra dada provoca victoria. La palabra dada provoca fe. La palabra dada provoca adoración. Tienes que comenzar a caminar en esta verdad. Alabado sea Dios. Todavía me faltan muchos ejemplos, pero voy a cerrar. Es más, nos vamos a uno más que nos da tiempo. Cuando usted va al Nuevo Testamento, Jesús también empoderó a sus discípulos. ¿Cómo los empoderó? Les dio palabras que los sacó de su zona de confort y los llevó, como le decía al principio, a otra dimensión. Como dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo que está diciendo la Escritura es que Cristo tiene la autoridad para hablarle a su iglesia, para empoderar a su iglesia, para profetizar a su iglesia. Cuando Cristo resucita, Jesús le da una palabra a sus discípulos.
Y le dice en el libro de Marcos 16:15, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Primera palabra profética que Cristo le dice, un imperativo. Ustedes tienen que ir y predicar. El problema es que en las iglesias solamente el 2% gana almas. Quiere decir que si en una iglesia hay 100 personas, solamente 2 ganan almas. Y eso suele suceder siempre entre los líderes. La mayoría de gente en las iglesias no quiere ganar almas. Yo sé que eso no pasa aquí, eso es por donde yo vivo, pero tengo que decírselo. Tengo que decírselo. Solo el 2% gana almas. No se atreven a comprometerse en un discipulado serio con la gente y enseñarles que Cristo es el Señor. Y Cristo empoderó a sus discípulos y lo primero que les dijo, miren, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Segunda palabra profética que Jesús le da, o segunda palabra dada. Él le dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:17. Lo segundo es que le dice el Señor, lo sobrenatural le va a seguir. ¿Tú quieres ver lo sobrenatural, evangeliza? Porque el evangelismo atrae lo sobrenatural. Porque cuando tú evangelizas, va donde gente con necesidad y esa gente atrae el milagro de Dios. Sobre los enfermos, número 3, Cristo le dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué pasa? Sanarán. Ahora, ¿qué provocó la palabra dada en los apóstoles? Con esto cierro. Marcos 16:20 parte A dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. La palabra que Cristo le dio, le puso unos patines a los discípulos. Ellos comenzaron a predicar. ¿Sabe qué? Ellos comenzaron a predicar y cuando se detuvieron en Jerusalén, ¿usted sabe lo que permitió el Señor? Una persecución. Permitió que mataran a Esteban. Y cuando Esteban muere, ellos salen corriendo todos, excepto los apóstoles de Jerusalén. Y llegaron a Samaria, llegaron a Judea, llegaron a Decápolis. Se fueron para el imperio, salieron a predicar porque había una necesidad imperante. ¿Qué provocó la palabra dada en los discípulos? Número 2, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Y número 3, y las señales le seguían. Lo que Cristo le había dicho a ellos que le iba a pasar, le estaba pasando. ¿Qué era? Que las señales le estaban siguiendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con la palabra que Dios nos ha dado? Con esto cierro. Camine en la palabra que Dios te dio. Dios te da una palabra en la iglesia, Dios te da una palabra en tu tiempo de oración, Dios te da una palabra a través de la Biblia, tú leyéndola. Esa palabra que Dios te da, tú no puedes pasarla por alto, tú tienes que caminar en ella. Hay gente que Dios le dijo hace años, mira, yo quiero usarte como evangelista. Sin embargo, nunca han tomado la Biblia para predicar un mensaje a alguien, para enseñar a alguien. Dios le dijo a alguien, te voy a prosperar, pero nunca han dicho, ¿qué puedo emprender, Señor? ¿Qué nicho puedo comenzar para yo emprender una empresa y que tú me prosperes a través de ella? Entonces tú tienes que caminar en la palabra que Dios te dio. La palabra que Dios te soltó en la iglesia, en tu casa o a través de la Biblia, comienza a caminar en ella. Señor, dime qué quieres que haga. Número 2, tienes que ser obediente. El éxito de muchos de los hombres de Dios en la Escritura radicó en que en el momento determinado que Dios le habló, ellos fueron obedientes a la palabra. El asunto es ser obediente a lo que Dios te está diciendo. ¿Qué Dios te está diciendo? Sé obediente. Camina en esa palabra. Sé gente de pacto, porque eso es lo que Dios necesita en este tiempo. Número 3, tienes que tener paciencia y esperar con confianza. No te desesperes, que si Dios te habló, tú tienes que creer que Él va a cumplir esa palabra que Él te dio. Y número 4, tienes que creer que la palabra que salió de la boca de Dios no retornará a Él vacía. Y ahí voy al texto que leí cuando comencé. Isaías dice que la palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve. Se desata sobre la tierra y trae un fruto permanente. La palabra de Dios
trae un fruto permanente a tu vida y prospera. No retorna a Él vacía. Alguien tiene que creer esta palabra. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia, por favor. El poder de la palabra dada. Alguien tiene que creer lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Y yo pido a Dios que en este cierre de año y en lo que viene en el 2021, levante una generación de guerreros que crean en lo que Dios está diciendo. Y yo no estoy hablando de lo emocionalista, de que todo va a salir bien. Estoy hablando de que a pesar de que pasemos momentos que no entendamos, creer lo que Dios está diciendo para su pueblo. Y hay gente aquí que Dios le ha hablado. Gente aquí que tienen promesas de Dios. Y le han preguntado al Señor, Señor, pero ¿qué tiempo más tengo que esperar? Dios te dice, la palabra que yo te di está en mis manos. Y yo tengo cumplimiento para ella. Yo no sé si Dios te prometió un hijo, un esposo, una esposa. No sé si te prometió bienes de este mundo. No sé qué te ha prometido. Lo único que sé es que si Dios te habló, Él no te va a fallar. ¿Sabe? Dios ha sido bueno. Y yo testificaba ayer a alguien, yo decía, nosotros hemos vivido meses difíciles. Porque nosotros venimos de pasar una crisis en los negocios, situaciones bien complicadas. Mas sin embargo, le decía a esa persona, ¿sabes qué? En todo este proceso de escasez y de pandemia que ha vivido la humanidad, Dios nunca nos permitió tocar ninguna puerta, sino que en todo momento Dios fue fiel, supliendo cada cosa que necesitábamos. ¿Sabe qué? Porque Dios no miente. Y yo sé que así como Él no me dejó a mí, Él no te ha dejado a ti. ¿Sabe qué? Ni te va a dejar. Tú puedes entrar en este 2021 creyendo. Puedes entrar creyendo, no importa lo que digan los profetas de la muerte. No importa lo que digan la OMS, no importa lo que diga la ONU, no importa lo que diga el sistema. Tú puedes entrar el 2021 creyendo que el Dios que no te dejó en el 2020 no te dejará en el 2021. Alabado sea Dios. Dios no te dejará ni te desamparará. Esa es su palabra en esta mañana. No importa lo que puedas ver, Él no te dejará. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido de que Dios es bueno. Yo estoy convencido de que Dios es bueno, extremadamente bueno. Y Dios te ama con amor eterno. Yo quiero, antes de orar por la iglesia, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, en esta mañana yo quiero orar por ti. Y ahí mismo donde tú estás, que tú puedas repetir conmigo esta oración. Y decirle, Padre,
En el nombre de Jesús, en esta mañana yo he escuchado tu palabra y he creído. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido que borres cada uno de ellos, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y jamás sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, comunícaselo a alguien. No dejes de congregarte, lee la Biblia, ora, busca a Dios. Porque hoy más que nunca hay que estar aferrado a Él. Levanta tus manos, iglesia, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo oro por la iglesia. Oro por los pastores. Oro por los líderes. Oro por cada hijo tuyo que se congregue en esta casa. Y yo te pido que la palabra que tú le has dado, ellos puedan verla cumplida en su vida. Señor, en esta hora yo ato todo espíritu de las tinieblas que quiere robarse la palabra que un día se le dio. Y declaro que ellos caminan en fe, creyendo cada promesa que tú le has dado. En el nombre poderoso de Jesús, esta casa está en tus manos. En el nombre de Cristo, amén y amén.